Pues muchísimas gracias y bueno, pues nada, vamos a entrar ya al tema. Yo creo que, por ejemplo, esta primera diapositiva intenta responder a una pregunta que es ¿cuándo se va a acabar el petróleo?, ¿no? Que yo creo que es una pregunta que ya no escuchamos nunca más. A lo mejor era una pregunta de los 80, quizás hasta los 90, pero ahora yo creo que hay dos motivos fundamentales por las que ya nadie se pregunta cuándo se va a acabar el petróleo, ¿no? Uno de ellos es porque hay muchísimo petróleo. Si pensamos que solo el 21% de las tierras están emergidas y principalmente hemos sacado petróleo de la tierra, pues está claro que los fondos marinos están llenos de petróleo, que la tecnología evoluciona mucho y que hay muchísimos años que las reservas aumentan a pesar de estar consumiendo petróleo, porque la tecnología avanza y además se reduce el coste. Hay otra segunda razón que iremos viendo por la cual esta pregunta está siendo ya hoy por hoy intrascendente. Por otro lado, lo que no tiene sentido es preguntarnos cuándo se van a agotar las energías renovables, ¿no? Porque eso por su propia definición son infinitas, y si vemos un gráfico de estimación de potencial físico, todos sabemos que luego el que podamos utilizar o el económico va a ser mucho menor, pero hoy por hoy tenemos un potencial de 2.200 veces el consumo actual en energía primaria. Y esto se está uniendo o se está siendo valorizado hoy por hoy, se están dando las circunstancias a su vez de que las energías renovables, como estamos viendo aquí, han entrado en lo que la Agencia Internacional de la Energía reconoce que es un círculo virtuoso, que es una reducción de coste que va acompañado, por supuesto, por un desarrollo industrial, por unas economías de escala, y entonces vemos como en todos los países hay una tendencia a la reducción del coste que es muy agresiva, como estamos viendo, y como a su vez cada año se instala más capacidad, o sea, contra más barato, más instalo, más produzco, más barato, y efectivamente, como vemos, se ha entrado en un círculo virtuoso de las tecnologías renovables más maduras, pero modernas, como la eólica o la solar. Particularmente con el caso de la solar y la solar fotovoltaica, se da además la circunstancia de que es una tecnología modular, o sea, particularmente en estos días en los que oímos quizá demasiado, o nos quejamos quizá demasiado de que el sector energético es un oligopolio, bueno, aquí y en todos los lados, es que el sector energético es un oligopolio, o lo ha sido hasta que han llegado unas tecnologías más modulares como la fotovoltaica. No creo que debamos de quejarnos de que sea un monopolio, es que yo no puedo invertir en una nuclear, por ejemplo, ¿no? Hay poquitas personas que pueden hacerlo. Pero también es cierto que con la llegada de las tecnologías renovables y, como digo, particularmente la fotovoltaica, que puede aprovechar el recurso solar, que se encuentra en todas partes y que la podemos tener en diferentes tamaños, pues vemos como estamos en una situación en la que nos podemos plantear una transición energética con una mayor diversificación de las tecnologías y con una nueva entrada de actores. Y esto es lo que venimos a explicar aquí, o sea, el propio Bloomberg en el año 2012 decía que ya hay algunos mercados minoristas, gente que en su casa puede poner paneles solares en el tejado y consumir electricidad más barata que pagándosela al distribuidor, lo que se llama la paridad del enchufe. Entonces, en el 2012, parte del mercado de los hogares en Dinamarca, en Alemania, con precios de la electricidad al consumidor más elevados que en España, o Italia o España o Australia, ya aparte de algunos hogares ya les salía más rentable, le hubiera salido más rentable si pudiera, porque la regulación no lo permite, producirse su propia electricidad y dejar de consumir del enchufe. Y a su vez, bueno, pues hacían una predicción de cómo iba a evolucionar el coste de la electricidad producida con fotovoltaica en los tejados y cómo iban a evolucionar los precios de la electricidad minorista, y daban esa segunda curva para el 2015. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que esas previsiones ya se superaron en el 2013. O sea, va muchísimo más rápido la reducción de coste, la fiabilidad de las tecnologías va muchísimo más rápido que la regulación, que es particularmente lo que está impidiendo que esto se esté dando hoy en España, por ejemplo. Más circunstancias que se dan. Hay un tema también muy interesante que también está haciendo, primero
posible, o está siendo uno de los motores principales de la transición energética, que estas tecnologías pues al final son de coste marginal cero, ¿no? La lluvia es gratis, el sol es gratis, el viento es gratis, y crear un mercado con algo que es gratis es complicado. Y a su vez el que ya tenía el mercado, pues la verdad que no lo pone muy sencillo, ¿no? Pero bueno, ya vemos gurús norteamericanos que los podemos creer más o menos, como Jeremy Rifkin, que ya habla de la sociedad de coste marginal cero, ¿no? Las telecomunicaciones o las energías renovables, o simplemente a lo mejor, si no nos apetece leer mucho, pues ya podemos mirar al mercado eléctrico español y simplemente ver qué pasa en una quincena como la del mes de enero de este año, en el que no sopló tanto el viento y los precios de la electricidad estaban a 55 euros el megavatio hora, y como en la segunda quincena, que sopla el doble, el precio baja considerablemente a 47. Nunca llegará a cero porque siempre va a haber unos costes de operación y mantenimiento, pero una vez más nos planteamos una situación en que estas tecnologías tienen un coste marginal, un coste de combustible que es totalmente cero, y hoy por hoy lo que está diciendo, y ahora lo vamos a ver, la Unión Europea, es que hay que reformar los mercados, que es lo primero que hay que hacer. Además yo tuve la suerte de poder estar discutiendo con ellos, hará como 6 o 8 semanas, y es lo primero que van a hacer para implementar este documento estratégico que presentó el señor Cañete en febrero, que es el papel estratégico de la Unión Europea en temas de energía, y que dice bien claro que hay que reformar los mercados mayoristas de la electricidad para poder acomodar de una manera eficiente estas tecnologías y esta electricidad que se va a producir, como digo, a un coste marginal casi cero. Pero la otra cosa que hay que reformar, como vemos ahí, no es solo el mayorista, no solo el wholesale, pero también el retail, ¿no? O sea, lo que decíamos, la posibilidad de que cualquiera de nosotros en nuestra casa podamos tener diferentes escenarios, también que nos ofrezcan 100% de electricidad renovable sin nosotros meternos a generarla, pero sí poder generarla, que el excedente se pueda ir a la red y ver cómo se organiza ese mercado, tanto mayorista como minorista. Y además vemos como en esta transición energética se está hablando de nuevos productores, o sea, los nuevos actores, nuevos productores. Ahora les presentaré también las cooperativas de energías renovables, ¿no? Hacen poco ruido, pero ya están aquí, ya están para quedarse, son el 50% de la generación renovable en Alemania, por ejemplo, una cantidad muy alta también en Canadá, de la nueva generación en Canadá y en Dinamarca, es prácticamente todo. Y por supuesto, como bien dicen, pues las nuevas fuentes de recursos energéticos como son los renovables. O sea, que para la Comisión Europea su visión al 2030 es mayor diversificación de las fuentes y también mayor generación distribuida, mayor generación en el punto de consumo, y que eso va a implicar obligatoriamente cambiar una regulación, sobre todo la que tiene que ver con el mercado. Otro tema muy interesante, otro driver, decía yo, ¿por qué está ocurriendo la transición energética? Bueno, por la reducción de los costes, porque son tecnologías modulares que ya puedes desde muy chiquitito a grandes plantas. Pero otro de los factores, curiosamente, que lo está empujando, y también es bien conocido que es el caso alemán, es los propios consumidores, los propios ciudadanos. Entonces se ve clarísimamente como en los últimos años, una vez más, al principio del desarrollo de las energías renovables se hablaba de conceptos como aceptación social, de eso ya no se habla. Ahora el ciudadano es proactivo. O sea, ahora el ciudadano no es que, que me han dañado el paisaje, no. Ahora el ciudadano va de aquí a Barcelona y mira qué bonito este parque eólico, mira esto, o sea, es todo lo contrario. Ahora el ciudadano es proactivo, ya no es, o sea, ya estas manifestaciones de que no quiero que me pongan el parque eólico es todo lo contrario. Una vez más se ha dado un círculo virtuoso, una vez más, contra más ha sido el desarrollo de las energías renovables, todos hemos tenido una mayor exposición, todos las vemos mucho más y todos empezamos a conocer a gente que trabaja en el sector de las energías renovables o empezamos a oír más. Entonces lo que está ocurriendo hoy, como digo, es un activismo a gran escala de las energías renovables. Por ejemplo, el 22% de los hogares en Alemania tenemos contratado un suministro. Le digo tenemos porque yo en mi casa lo tengo, a un distribuidor 100% de energías renovables. Yo cuando llegué a Berlín tenía Vattenfall y dije no. Claro, le dediqué una horita en el ordenador
el típico buscador, qué ofertas hay, quién me ofrece un contrato 100% renovable y por supuesto que me lo ofrece más barato que por supuesto es igual o más barato que el que me ofrece Vattenfall, el kilovatio hora, porque eso es un mito que persiste cada vez menos en las energías renovables, que son caras y que no son fiables. Bueno, eso es un mito y también lo vamos a ir viendo en las diapositivas. Como decía, el 50% de las inversiones en renovables en Alemania viene de los ciudadanos y bueno, y lo que acabamos de presentar nosotros, un proyecto para la Comisión Europea, lo que es absolutamente espectacular es los ciudadanos financiando energías renovables. Plataformas de crowdfunding en los últimos 3 años han aparecido en Reino Unido, han aparecido en Alemania 2, en Italia, en Francia, para diferentes proyectos de energías renovables y 2 de las empresas más exitosas en el Nasdaq en Estados Unidos son Mosaic y son SolarCity, que básicamente lo que hacen es ofrecer un 4% de rentabilidad anual a todo el que le quiera dar su dinero. Ese dinero ellos lo cogen, compran paneles solares, los instalan en casas unifamiliares y cobran la electricidad a esa gente. O sea que el ciudadano también está financiando energías renovables y, como decía, una vez más, no hace falta insistir, también el ciudadano está produciendo su propia energía renovable en su propia casa o en cooperativas. Ya hay una Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Productores de Energías Renovables en cooperativas. Y con un poquito de hacer Google en Internet, en España, en cualquier provincia, tienes una cooperativa de energías renovables. Hay otro tema, porque hablamos de la transición energética no es ni para hoy, ni para mañana, ni para el 2030 como el papel de la Comisión Europea, pero hay una cosa que está clara, que se está dando por 2 motivos también, que son el desarrollo de las tecnologías de la información y por la educación. O sea, yo tuve la suerte y el honor de trabajar 7 años en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, que son los responsables de las renovables en España, y en su departamento de comunicación hicieron un estudio muy sencillo. Se invierte mucho dinero en sensibilización ciudadana y un anuncio en la televisión de tenga su calefacción a 22 grados o tenga su aire acondicionado a 24, tiene un impacto en el ciudadano de 3 meses. ¿No? Sin embargo, la educación, eso pues ya es para toda la vida. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que nosotros el término reciclaje ya lo hemos entendido de mayores, la bombilla eficiente ya la hemos visto de mayores y sin embargo a cualquier niño hoy los temas medioambientales, los temas de reciclaje y los temas de energías renovables les son mucho más familiares. O sea, esto desde el punto de vista, una vez más, ciudadano, es imparable, es absolutamente imparable y además vemos como a su vez Microsoft ya está regalando iPad bueno, iPad no serán, pero bueno, tabletas en las escuelas, ¿no? También para que los niños se familiaricen con las nuevas tecnologías. Y a su vez, claro, nuevas tecnologías, nuevos productores, nuevos consumidores, nuevos modelos de negocio. Este es un tema muy interesante, es una plataforma en la que las casas piden oferta de electricidad a los diferentes instaladores de paneles. Entonces yo le pregunté al responsable, entonces tú certificas a las empresas que van a dar ofertas a los hogares que se han dado de alta en tu plataforma, y él me dice, no, yo certifico los hogares. Yo voy a la casa, veo a ver qué metros cuadrados de tejado, veo a ver los ingresos medios de la familia, miro a ver si esto está mirando al sur, y yo pongo su casa en mi plataforma y después, como al final son 3 o 4, Solarija, Tersa, los que sean, le dirán pues a 12 céntimos de euro el kilovatio hora. O sea, nuevos modelos de negocio, aquí ya no se necesita la gran distribuidora, no se necesita el generador, no se necesita llamar por teléfono a nadie. Una vez más, hay que cambiar totalmente la mentalidad y una vez más hay un gran componente de IT por debajo. ¿Y qué dicen los inversores? Pues a lo mejor hasta me la voy a saltar. Estas son las inversiones globales en energías renovables. Parece que se han estancado, pero es relativo, porque como ha bajado tantísimo el coste unitario, quiere decir que se han instalado muchísimas más renovables, es lo de menos.
de aquí lo que sí que quiero destacar es que la energía de renovables que más ha invertido es la energía solar el año pasado, una vez más a nivel global, pero lo que es importante es que la mitad ya está en tejado. O sea, la mitad de las inversiones en solares ya están en tejado. O sea, que una vez más no es anecdótico. Y esto es copiado y pegado del BBVA. O sea, yo no lo he tocado. De hecho, la responsable de comunicación quería ponerlo en verde y yo le he dicho que no. Entonces, los bonos, todos sabemos la crisis financiera que hemos tenido y que han hecho las empresas, emitir su propia deuda. Y eso, el mercado financiero, ¿cómo lo ha visto? Pues en el caso de ser sostenible y responsable, o sea que las renovables están incluidas en ese lote de empresas sostenibles y responsables, pues lo ha visto muy bien. Entonces vemos cómo se ha multiplicado en 2 años por 4 el volumen de bonos verdes y cómo todos los bonos verdes de empresas como Abengoa dedicada a las renovables, como Vestas dedicadas a las renovables, han estado suscritos hasta 2 y 3 veces la oferta, ¿no? Y como ya BBVA tiene una persona dedicada solo a esto de seguir los bonos verdes. Otro tema interesante de cómo ven los inversores esta transición energética. Vemos como por los últimos 20 años en Alberta, Canadá, ha gobernado el Partido Conservador, que antes de las elecciones del 5 de mayo tenían 70 representantes y que el 5 de mayo se han quedado en 10. Y vemos como los socialistas, que tenían 4, han pasado a 54. ¿Y qué me cuentan mis colegas de la Asociación de Renovables? Que ha habido un grandísimo movimiento porque los inversores ya no están poniendo dinero en Alberta para renovar las infraestructuras de energía fósil. Para renovar la valorización de esos recursos fósiles que tienen en Alberta ya no invierte nadie, ya no consiguen dinero. Por otro lado, el discurso de la señora Notley es: vamos a hacer la transición energética, vamos a invertir en renovables, vamos a generar puestos de trabajo que hoy representan 7,7 millones en todo el mundo de empleos en las energías renovables. Y esto, aunque parezca mentira, viene a decir que las energías renovables hoy son tan importantes como las convencionales, que representan el 15% de la capacidad instalada y el 9% de la generación eléctrica. Pensarán que he bebido, pero lo que falta es la otra curva, que viene a decir que el año pasado el 48% de las inversiones en nueva capacidad, o sea, la mitad de las inversiones en nueva capacidad, fue renovable. Hace 2 años 40 y hace 3 años 49. Hoy por hoy la persona que va a poner el dinero en generar electricidad, la mitad van a decir: cambio. O sea, 25 años, no lo meto más en carbón. Hay un paso intermedio, ¿no? O sea, a mí tampoco me gusta hablar de 100% renovables, hay que maximizar las renovables. Cada sistema energético es un mundo, cada país es un mundo, o sea, tampoco se pueden hacer sentencias absolutas, pero está claro que lo que Alemania tiene muy claro es que, bueno, ya saben que hay un phase-out nuclear y que lo siguiente que va a caer es el carbón y que de aquí al 2020 solo va a haber gas y renovables en Alemania. Hablábamos de los mitos, ¿no? Los mitos de que esto es caro o de que esto no es fiable, ¿no? Y sin embargo vemos como precisamente los sistemas eléctricos más fiables en Europa son los que más renovables tienen, ¿no? Alemania, Dinamarca, ¿no? Y como incluso España, con una altísima penetración de renovables, pues está a nivel de los demás países, y en cualquier caso toda Europa bastante mejor en términos de apagones, por decirlo con un término muy sencillo, que los Estados Unidos. Y luego un poquito, ¿no?, para terminar, o sea, ¿por qué ya nadie habla de cuándo se va a acabar el petróleo? Bueno, esto es una frase utilizada 1 millón de veces en el sector nuestro, ¿no?, de un antiguo ministro de Energía de Saudi Arabia que dijo: la edad de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras. Está claro, han llegado las nuevas tecnologías, nunca quemaremos todo el petróleo, nunca sacaremos todo el petróleo, porque realmente no será necesario. Esa tecnología, como las piedras, serán absolutamente irrelevantes. Y aquí también hacía la presentación y leía sobre Garoña, y entonces he añadido aquí 3 fotografías, o 3 pantallazos. A mí me encanta la Wikipedia, yo soy de Wikipedia,
Y entonces aquí les pongo una televisión del año 74, un teléfono del año 74, y les pongo a Garoña, que es del año 74. Entonces, queremos utilizar tenemos en nuestra casa, utilizamos esa televisión y ese teléfono. Pues no lo hacemos, la verdad, pero parece ser que hay gente que funciona, que estoy seguro que ahí puedo llamar a Estados Unidos, pero no lo hago. Y pues esto igual. Entonces, el que no quiere hacer la transición energética, bien, si funciona, no pasa nada. Lo que he dicho, no se pueden decir cosas absolutas, ¿de acuerdo? O sea, la transición energética va a tener diferentes caminos y eso depende muchísimo del punto de partida. Y entonces, esto es de Siemens. Hay 5 tipos de países desde el punto de vista energético. Están los pioneros verdes, con alto porcentaje de renovables, bajo consumo, o bajo incremento de consumo, bajo incremento de demanda. De hecho, con la eficiencia energética vamos a un decremento de la demanda. Están los Estados Unidos, tradicionalistas, están intentando ser eficientes, cada vez consumir menos, pero ellos abastecen con lo más barato. Ya sabemos que los americanos son muy pragmáticos, ellos lo más barato. Energy hungry, China, Vietnam, muy claro. Países como India, que tienen un porcentaje altísimo de ciudadanos sin acceso a la energía, es muy importante poner el foco en darle acceso a la energía a esas comunidades, que particularmente las renovables son atractivas en ese caso. Y luego, el quinto grupo, que a mí me parece interesantísimo, como me ha dicho Ina en la presentación, yo he pasado 4 años en Abu Dhabi, yo les tengo un cariño excepcional, creo que he aprendido algo, y precisamente el Fondo Soberano Qatarí, para ampliar su participación en Iberdrola, lo que exige es que se integren las renovables otra vez en Iberdrola. Es muy curioso. Y bueno, las principales empresas de energías renovables o proyectos de energías renovables tienen todo dinero emiratí o qatarí metido, porque básicamente ellos ya están iniciando la transición energética, posicionándose y a su vez desarrollando las renovables para poder vender más petróleo. Entonces, lo he dicho, lo importante es no todos los países, yo no digo, o sea, dependiendo del país, la solución y el camino será diferente. Y luego hay un tema muy relacionado con estas jornadas, ¿no?, que es el tema de la ciudad, ¿no? Y como he dicho, que hay nuevos actores en el sector, ¿no? Esto seguro que lo veremos a lo largo del día de hoy muchísimas veces, ¿no? El 50% de la población vivimos en ciudades que representan solo el 5% de la superficie, pero se genera el 75% del PIB, consume el 80% de la demanda en energía las ciudades y tienen el 75% de las emisiones. O sea, en esa transición energética se va a jugar un grandísimo rol, se va a jugar en el área de las ciudades. ¿Y es posible? Dicen que sí, una vez más. Alemania, Frankfurt, al 2050 podría abastecerse 100% los 3 usos solo de energía renovable: electricidad, transporte y calor. Y aquí ya introduzco un tema, la electrificación del transporte. Tengo un par de diapositivas, es imparable. Y entonces eso se da, por supuesto, con una maximización de las energías renovables y con una integración de los 3 usos. Con una integración, cuando tengamos muchísima electricidad renovable, y aunque parezca una locura hoy por hoy, es producir calor con esa electricidad, y así muchos otros ejemplos. El caso es que este escenario es para un 95% de penetración. El 5% lo tendría que obtener abasteciéndose de la región, un 5%, o podría desconectarse de la región y ir al 100%, implicaría almacenamiento e implicaría subir de 12 a 20 céntimos de euro el kilovatio hora. Esta idea, claro, yo hablo de la transición energética, pero Microsoft ya está pensando mucho más allá. O sea, para ellos la transición energética en las ciudades no es nada. Es una pequeña pieza sobre cómo van a ser el gobierno de las ciudades, la energía de las ciudades, los edificios en las ciudades y la recreación y el transporte en las ciudades. O sea, ya tenemos empresas como Microsoft, o sea, que es que no estoy hablando de una empresita de energías renovables, estoy hablando de Microsoft, que ya dice, no, es que esto ya está pasando y nosotros vamos a estar ahí, están ahí. Y están ahí porque ya lo han implementado. Otra de las cosas que a mí me molesta bastante es que
para hablar de la transición energética, para hablar de las ciudades del futuro, siempre ponemos imágenes futuristas, y yo creo que no. O sea, seguimos vistiendo similar a como lo hacíamos hace 30, 40, 50 años, y las ciudades de aspecto van a seguir siendo similares, y los coches tampoco han cambiado tanto su aspecto. O sea, que al final Microsoft ha cogido su sede, 88 acres, y ha dicho: esta es la ciudad del futuro, esta es una ciudad de cero emisiones, esta es una ciudad 100% renovables, esta es una ciudad con todo lo máximo posible automatizado, y ahí tienen todo lo que están monitorizando, todos los datos que están sacando de la ciudad, todas las cosas en las que están interactuando en la ciudad y respondiendo en línea. Como digo, es el proyecto 88 acres, así que todo lo pueden encontrar. Esto es una pena que no se vea aquí muy bien, porque esto es una pequeña ciudad del oeste alemán que también lo está haciendo tranquilamente, y desafortunadamente no se ve aquí muy bien, pero aquí están sus paneles solares. Aquí hay un tema muy interesante también, que es el de, bueno, esta es la geotermia, no las bombas de calor, pero este tema es la microcogeneración. O sea, se ha juntado un distribuidor de gas, se ha aliado con el ayuntamiento, están poniendo microcogeneraciones en los nuevos distritos y han creado una central de electricidad virtual. O sea, aunque la persona no esté en su casa y no esté consumiendo en su casa, yo, como empresa de gas, sí soy capaz de seguir manteniendo esa microcogeneración activa y estar produciendo electricidad, vendiéndosela al del hotel, a lo mejor, que está justo ahí al lado, y después ya le daré un dinerillo o le reduzco de la factura de gas a esta otra persona. O sea, una vez más es la integración de los usos, la integración de los usos eléctricos, transporte. Vemos cómo hay coches eléctricos, vemos cómo hay almacenamiento y sobre todo esto, como decía, con un grandísimo desarrollo de monitorización y de automatización y de energías y de IT, de tecnologías de la información, que ya están en casa. O sea, esto no hace ni 3 semanas, de 3 días de congreso en Berlín sobre Smart Cities, ¿no? Y ves como la agencia berlinesa de la energía te ofrece casi gratis que te pongas el iPad en la pared para que puedas automatizar ya todo, controlar todo, poner las temperaturas, saber en cada momento cuando vas a salir del trabajo y sabes que te quedan 40 minutos en bicicleta, si vives en Berlín, para llegar a casa, pues ya vas enchufando el aire acondicionado o ya vas enchufando desde tu teléfono móvil la calefacción. Y además, pues esto es como todo. Vattenfall no se mueve bien, la foto de la derecha, en la esquina superior derecha también, Vattenfall ya también te lo ofrece, se ve también la tableta colgada de la pared. El tema de transporte, como lo que he dicho, hay dos tendencias en el transporte absolutamente imparables: la electrificación del transporte y el no conducir. Vemos como hoy por hoy en Londres y Shanghái es la misma velocidad media de circulación que había a principio del siglo pasado, ¿no? 16 km/h con tu caballo podías hacerlo, y hoy si tomas tu coche y vas a salir en Londres y Shanghái, es difícil que superes esa media en el transporte. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? Hay mucho desarrollo tecnológico, pero al final el caballo va más rápido. Y bueno, y ya si te vas a México DF, donde la media es 6 km/h, y a pesar de que tengas GPS y un supercoche, pues la verdad es que no hemos avanzado mucho. Pero ya tenemos una vez más a la empresa alemana SAP, ¿no? SAP, que se ha ido a ciudades chinas, que está monitorizando lo que hacen los coches en las ciudades chinas. Estos son horas a lo largo del día, este es el eje principal, la velocidad a la que circulan los coches, y entonces, particularmente a esta hora del día, a las 12, a esta altura del eje principal va muy lento, y lo que están haciendo son pruebas de gestión en tiempo real de los semáforos. O sea, los semáforos ya no van durante 24 horas siempre, está en verde 30 segundos, en rojo, no, dependiendo. Los semáforos, la duración de los semáforos, rojo o verde, va a depender de la velocidad media de los coches en ese momento. Y esto ya está, esto ya es China y la empresa alemana SAP. Bueno, aquí esto solo porque, bueno, se habla del tiempo. El otro tema, y ya lo estamos viendo, ¿no? Ves los anuncios de televisión y ya te dice que el coche te aparca solo. Bueno, esto va a ir un poquito más lejos. Parece ser que el inglés medio va a pasar un año de su vida aparcando, 8.325 horas, ¿no? Entonces está claro que eso es también un tema
que están intentando solucionar, que por supuesto, bueno, esto en Asia está perfectamente extendido, tú simplemente llegas, dejas el coche y a saber dónde se aparca el coche solo. O luego te vas a la ciudad Masdar, como es el segundo vehículo que no está conducido, en el que efectivamente llegas a un parking enorme, ahí dejas tu coche, pero después dentro de la ciudad Masdar te montas en los cochecillos que veis en la fotografía. Es un tema interesante, ¿no? Porque dicen que solo utilizamos el coche un 5% del tiempo, o sea, que el coche pasa aparcado un 95% del tiempo. Lo que a toda esta gente le ha llevado a una reflexión es que nadie comprará un coche en el futuro, nadie comprará un coche. A lo mejor Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, a lo mejor son los propietarios de los coches que hay en la calle y yo con una app, en cuanto salga, ya tengo uno en la puerta, me subo, me afeito en el coche, en la pantalla yo no conduzco, irá solo, voy mandando emails y cuando llegue me bajo. Y esto, una vez más, era lo que decía, a mí me da rabia que pongan visiones tan futuristas, porque al final es que el coche va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no creo, o sea, ya hemos visto el cochecillo de Google. Que, por cierto, una vez más, es que el 10 de abril, esto ya pasó en Alemania, cogieron al secretario de Estado de Transporte, la empresa de coches Audi, lo recogió de su oficina, le dijeron al coche, llévanos a la fábrica de Audi, y ahí no condució nadie. O sea, electrificación del transporte y no conducir. Esta es la típica imagen que detesto, es que las casas van a ser iguales, y es que los coches van a mirar igual, pero bueno, va a haber una integración también de los medios de transporte. Una vez más, cuando yo salga de casa, a lo mejor lo que más me conviene no es coger el coche del servicio Iberdrola, pero a lo mejor me conviene coger el tren, eso ya me lo irá diciendo el app, y me subo, y cuando llegue el último kilómetro sí que lo hago en un vehículo más como un coche. Otro tema que veo que... hubo sesiones tanto de Audi como de Volkswagen que están absolutamente convencidos que en el 2030 ya no producirán ni un solo coche de combustión interna, ¿no? Motor de combustión interna, un ICE, Internal Combustion Engine, sí. Por supuesto híbridos, casi todos ya híbridos. Como sabemos, Volkswagen con el modelo Golf de alta gama ya lo está produciendo 100% eléctrico, que piensan que eso es lo que le va a dar la economía de escala para pasarlo a otros modelos. La electrificación del transporte dentro de poco no veremos, solo veremos híbridos o eléctricos y después solo eléctricos. Es cierto que para esto necesitamos mejorar las baterías de los coches. Una vez más, ¿quién está invirtiendo en el coche sin conductor? ¿Quién está invirtiendo en el coche 100% eléctrico? Google. ¿Y quién es Google? Pues una empresa que solo es del 98. No tiene la tradición ni de Telefónica, ni de Iberdrola, ni de Endesa, los miles de años, no los tiene, pero vaya, qué casualidad que tiene unos ingresos de 66.000 millones anuales. Una vez más, entre ese futuro y el día de mañana que hay, pues hay que las farolas van a ser, en todas las presentaciones que las farolas van a ser el elemento arquitectónico que va a facilitar esa transición, que se van a poner ahí los sensores para monitorizar, que se van a poner ahí los elementos de recarga del vehículo eléctrico, que va a ser la farola la que le va a decir al coche, aquí tienes un sitio para irte a aparcar, y que, y como digo, va a ser el que decida con qué intensidad de iluminación va a iluminar, si pasa un peatón, si no pasa un peatón, si no pasa nadie por la calle se apagará, si pasa un peatón pues pondrá una intensidad, si pasa un coche pues pondrá otra intensidad. Pero el siguiente paso, el más llano, el siguiente que vamos a empezar a ver es el de este elemento arquitectónico de la farola empezar a ser absolutamente un multi-device, que es cierto que lo están probando en la ciudad de Berlín, que es cierto que yo lo he visto y que es cierto que están teniendo muchísimos problemas, ellos lo confiesan, pero ya hay un barrio chiquito en Berlín que lo tiene y que no les funciona bien, todo hay que decirlo. Lo ha dicho el secretario de Estado y lo dice todo el mundo. Este caballero, que por lo visto es el químico que más artículos académicos ha publicado. Y lo otro es una presentación de la ciudad de Tel Aviv. Y como los retos principales que tiene la ciudad de Tel Aviv es atraer talento. Lo ha dicho el secretario de Estado de Energía, tenemos que adaptar nuestro sistema educativo a estas nuevas tecnologías, hay que generar talento en estas áreas. Lo acabamos de escuchar, media hora. Ciudad de Tel Aviv, no encuentro gente,
no encuentro gente que sepa de esto. Este caballero, él dice que lleva toda su vida estudiando el origen de la vida, el origen químico de la vida, por qué dos moléculas no son vida y cuando se juntan son vida, y que ya no encuentra gente, que él cuando ofrece un doctorado se lo lleva a Google, se lo lleva a Microsoft, se lo lleva a Apple, y que él no consigue talento para seguir sus investigaciones. Interesante. Bueno, por eso también yo tuve la suerte también de trabajar en este tema, la Agencia Internacional de la Energía, que nos planteamos cómo facilitar e incrementar la educación en energías renovables. Vimos dónde había mayor gap, dónde se iban a desarrollar las renovables, quién estaba haciendo educación, y veíamos cosas interesantes como que la mayor parte de la educación se hace para formar al siguiente director general de Vestas, pero Vestas no está buscando un director general, que ya tiene uno, este caballero, está buscando gente que se suba a un molino a arreglar aquello, operación y mantenimiento. O sea que desde luego sí que no solo hay un déficit en cantidad de educación, sino que a su vez no está bien orientada la oferta educativa que existe. Como digo, los empleos que se están generando en las energías renovables. Y otro tema muy interesante, que lo discutía yo también hace 2 o 3 semanas con la responsable europea de los sindicatos, es que ella también había visto perfectamente cómo cuando empezaban las renovables todos los sindicatos estaban en contra, porque el mayor peso lo llevarían carbón, nuclear, no creo que el gas, de empleos, y hoy por hoy los primeros que sacan papeles de posicionamiento al gobierno de desarrolla las renovables son los sindicatos, porque es donde se está generando empleo. Entonces Italia, los sindicatos italianos ya tienen un posicionamiento oficial dado al gobierno de decir, de desarrolla las renovables, que es donde hay empleo. Y aquí comisiones obreras y la gente de estudios de comisiones obreras han sido los más activos y los primeros que empezaron a estudiar este tema y llegar con estos papeles. Ya está, resumen, es un proceso lento pero imparable, la transición energética, que las características es que va a haber una integración de los 3 usos, electricidad, transporte, calor. El tema de transporte, electrificación del transporte y conducción automática. Esto es muy importante, que además yo he tenido la suerte de discutirlo con un caballero en la sala, lo de la planificación urbana. O sea, ya no es solo meter todas estas ideas y estas tecnologías en la planificación urbana, pero sino también a un modelo más macro, que tenemos que adaptar los mercados de la energía, mayorista y minorista. Está todo el desarrollo de redes inteligentes. La principal barrera hoy, la regulación, desarrollar toda la regulación. Se ha mencionado muchísimo también, el secretario ha hecho hincapié en los temas de seguridad. No cabe la menor duda, toda esta seguridad de los datos, una de las barreras al proyecto de SAP es que los chinos no querían tener un chip en el coche. ¿Cómo es esto? ¿Que puede saber mi mujer que yo voy a esta velocidad en esta calle hasta ahora? No. Entonces, el tema de la privacidad de los datos, seguridad de los datos, y la gente de tecnología también te habla de estandarización de los datos. Y por supuesto la falta de talento, atraer talento, desarrollo de sistemas educativos adecuados y, pongo aquí, financiación, problemas de financiación, lo siento, pero no hay. Es un tema muy interesante, se podría discutir por siempre, pero problemas de financiación de la transición energética no va a tener. Gracias. Bueno, perdón, factor CO2, somos una empresa internacional, tenemos oficinas en Bangkok, Alemania, Bilbao, que es la sede, Madrid, Jacksonville, México DF, nos dedicamos al cambio climático, la energía, mitigación, adaptación, mercados, tema energético, y ahora sí, muchas gracias.